Sí, dile que se venga. Y la parte de la refrigeración me lo va a decir un momento. Sí, creo que va a ser Iván. Ya dijo. Claro. Punto extra. O, O Ale. o Ale, sí. Ale. Ale también puede ser. Entonces vamos a bajarlo de aquí, ahorita lo montamos. Ok. Ujú. Sí, creo que tengo que ponerme por aquí para poner. Bueno, feliz tarde, chicos. Espero que la presentación de esta mañana pues haya calado y haya llegado a ese conocimiento completo. De todas maneras, vamos a verificar, vamos a repasar algunas cositas aquí antes de entrar en materia de los refrigerantes para poder puntualizar y ver por qué la importancia de ver los refrigerantes, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes vieron esta mañana, porque ustedes creen que vamos a ver la presentación de los refrigerantes ahorita. Ok, perfecto. Lo vuelvo a repetir para que grabarlo. Viste que no sabe hablar y se. Háganlo así como que si hablamos de otra cosa que no le doy. ¿Por qué vamos a ver la presentación de hoy de la identificación y falsificación del refrigerante en función a la presentación que vimos anteriormente de cambio climático? Bueno, porque tiene una importancia, gran importancia porque son sustancias que pueden modificar o cambiar el calentamiento, o sea, incrementar el calentamiento global y además este, tienen una importancia en lo que es la capa de ozono. Está pendiente porque voy a hacer varias preguntas. Ahorita voy a repetir las preguntas, pero está pendiente porque si va a haber varias preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, para hablar de los refrigerantes, ¿cómo podemos definir un refrigerante? De manera sencilla, ¿cómo definimos un refrigerante? Levanten la mano, muchachos. No sea adivino, ¿ya? Ujú. Bueno, yo supongo que es una sustancia que tiene buena capacidad calorífica, de manera que con una cantidad regulada de energía beneficiosa se pueda cambiar su temperatura y, bueno, a través de términos de transporte, refrigerar cosas en específico. Ok, en este caso del día de hoy vamos a ver refrigerantes que están aplicados a los procesos productivos de los ciclos de refrigeración, ¿ok? O todo lo que tenga que ver con el sector del frío, ¿ok? Entonces, un refrigerante debe tener una característica muy resaltante, que es la de funcionar como agente que absorba el calor de un espacio para luego transportar ese calor hacia otro espacio. Entonces, en función a eso, vamos a repasar entonces lo que es el ciclo de refrigeración, en este caso por compresión. ¿Alguno de ustedes conoce lo del ciclo de refrigeración? Ajá, lo vieron en termodinámica y fenómeno. ¿Y cuáles son los componentes básicos de un ciclo de refrigeración? Un compresor. Ujú. Ajá. Se inicia con un compresor, de ahí se va al evaporador, luego, sí, la válvula para liberar la presión y por último, el detonador de calor. Ajá. Ajá. No, yo ella. Dale, no. Ajá. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de refrigeración? Condensador. Ajá, el condensador. Todos coinciden con ellos? ¿O no? ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Bueno, el ciclo de Carnot es el básico. ¿Ah? El ciclo de Carnot. Ajá, ese es el ciclo básico. Entonces vamos a repasar aquí. Fíjense que aquí tenemos dos intercambiadores de calor, ¿no? Uno que le llamamos condensador y otro que le llamamos evaporador, ¿ok? ¿Por qué en este llamamos condensador? ¿Por qué lo llamamos condensador? Hay un cambio de fase gaseosa Porque hay un cambio de fase, en el fluido y un cambio de ajá, fase de gaseosa a líquido. de gaseoso a líquido.
Y el evaporador, ¿qué pasa allí? Por ahí se absorbe la energía y Ajá. transporta después al lugar. Ok, entonces en el evaporador podemos decir que el refrigerante entra en fase líquida o una mezcla de líquido-vapor y absorbe ese calor para evaporarse y luego va en fase gaseosa al compresor, ¿ok? Entonces aquí comenzamos el ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el compresor? Hace un trabajo mecánico, ¿sí? Para comprimir ese refrigerante que viene de fase gaseosa, un gas sobrecalentado, para comprimirlo, elevar su temperatura y presión y luego enviarlo al condensador, ¿ok? Entonces, pero ¿quién realmente hace el trabajo frigorífico en un sistema de refrigeración o dónde se evidencia directamente? O sea, ¿quién es el que enfría? ¿Cómo es en el Ajá, evaporador líquido? No, la expansión en el momento de expandir el gas cuando baja la temperatura. ok, ¿qué opinan por aquí? El evaporador está muy bien. Ok, por acá, ¿Quién hace el trabajo? sí. El refrigerante. Ajá, entonces fíjense, en un sistema de refrigeración, el evaporador lo tenemos ubicado ¿en dónde? ¿En la parte interna o en la parte externa? La parte que hago En un aire acondicionado está ubicado en la unidad en la parte interna. Si es una habitación, en la parte interna de la habitación. Si es un sistema de climatización, en la parte interna donde queremos climatizar. Si es un vehículo, en la parte interna también está el evaporador, ¿sí? Porque queremos enfriar en la parte interna del vehículo, pues. Sea un vehículo familiar, sea un vehículo de transporte. Si estamos en una cava de conservación o de congelación, ¿dónde está ubicado el evaporador? En la parte interna, ¿ok? Entonces, en un ciclo de refrigeración, el evaporador siempre está ubicado en la parte interna. ¿Y por qué está ubicado allí? Porque el evaporador es el encargado de absorber esa carga térmica que nosotros queremos retirar de ese espacio. ¿Absorberla cómo? A través del refrigerante. Entonces, el refrigerante debe tener unas propiedades químicas y físicas tales que pueda tener la capacidad de absorber la mayor cantidad de calor cuando se evapora en el evaporador, ¿ok? Con la intención de que de poder retirar ese calor. Entonces, si lo vemos así de forma sencilla, yo pudiera decir que tengo un morral aquí, que dentro del evaporador meto toda esa carga térmica, ¿sí? En ese morral, llamándolo evaporador, y luego me traslado en el sistema y me voy hasta el condensador, que está en la parte externa, y vacío mi morral allí, ¿sí? Entonces, en el condensador siempre está en la parte externa. Y cuando no está en la parte externa, sino que está encerrado, entonces tengo que tener algunas consideraciones, ¿ok? Porque puede ser un error de instalación o debo tener unas consideraciones adecuadas para ese caso, como por ejemplo los condensadores que están ubicados en los estacionamientos, ¿sí? O en los sótanos, ¿ok? Porque me puede cambiar las condiciones de ese condensador. Entonces, ese condensador está expuesto ¿a quién? Si está en la parte externa, está expuesto ¿a quién? A la temperatura ambiente. Y para que el refrigerante pueda hacer ese calor que absorbió en el evaporador, pueda cederlo, ¿cómo debe estar el refrigerante en el condensador? ¿Una temperatura mayor o menor a la temperatura ambiente? Tiene que tener un nivel energético mayor, es decir, que su temperatura debe ser mayor para poder hacer la transferencia de calor del condensador hacia el medio ambiente. ¿Correcto? Y de manera similar ocurre en el evaporador. ¿Cómo debe estar el refrigerante en el evaporador? Para poder absorber la energía, ¿sí? Debe tener una temperatura más baja, un nivel energético más bajo que el ambiente que deseamos refrigerar para que pueda absorber ese calor. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Entonces, en función a eso, el compresor hace un trabajo mecánico que luego va al condensador, liberamos ese calor al medio ambiente, ese refrigerante pasa acá de estado gaseoso a líquido y deberemos garantizar que en el dispositivo de expansión entre líquido. ¿Por qué? Porque los dispositivos de expansión funcionan con líquido, no con una mezcla, ni con gas, para que pueda hacer el trabajo adecuado de expansión y de control de flujo, ¿ok? Con la expansión que buscamos una caída de presión que me dé la aplicación de refrigeración. Cuando hablamos de aplicación de refrigeración, ¿a qué creen ustedes que estamos haciendo referencia? ¿Cómo podemos clasificar la refrigeración? ¿Se puede clasificar la refrigeración? ¿Ah? Ajá, va a depender de la temperatura
a la que quiero llegar en el espacio que quiero refrigerar. Eso quiere decir que si estoy en una temperatura, o conocemos como temperatura alta, aquellas temperaturas donde vamos a climatizar, que vamos a llegar a 16, 18 grados como una temperatura mínimo del espacio. Pero si nosotros queremos conservar alimentos, ¿sí? O estamos en una cava de conservación, probablemente vamos a llegar a temperaturas más bajas, que pueden estar por encima de los 0 grados. Entonces esa es media temperatura. Y si yo bajo de 0 porque quiero congelar, porque quiero conservar un alimento durante más tiempo, entonces probablemente allá estoy en la aplicación de congelación. Entonces es baja temperatura. Entonces nosotros podemos clasificar la refrigeración en 3 rangos: baja, media y alta temperatura, ¿ok? Entonces, en función a eso, vamos a tener nuestro dispositivo de expansión para que logre hacer ese trabajo de expansión que me dé esa presión de aplicación y que además me controle el paso del flujo que va hacia el evaporador. ¿Por qué controla el paso del flujo que va hacia el evaporador? Porque ese flujo de refrigerante que va por acá se va a evaporar y en función al paso de ese flujo va a tener la capacidad de absorber mayor o menor calor. ¿Ok? ¿Esto queda claro? ¿Sí? Entonces, este es el ciclo de refrigeración básico por compresión. ¿Ok? Entonces, para recordar un poquito, en función a lo que nos comentó la doctora Carmelina, yo quisiera hacer aquí un pequeño repaso sobre la historia de los refrigerantes, ¿no? ¿Qué fueron los primeros refrigerantes que nos comentaron hace poquito? Los refrigerantes naturales. Los refrigerantes naturales, ¿cuáles eran los refrigerantes naturales? Ajá, hidrocarburos, dióxido de carbono, amoníaco. ¿Y por qué no seguimos con ellos? Ajá, porque tenían algunas condiciones específicas. El amoníaco tiene una condición de que es tóxico, ¿sí? Entonces tiene un efecto sobre la salud. Los hidrocarburos, ajá, que son inflamables, entonces necesita un tratamiento especial. Y los de dióxido de carbono, ¿Mm? Lo de dióxido de carbono es por las altas presiones de trabajo, ¿ok? Pero para ese entonces, ¿qué pasaba con este tipo de refrigerante? Para ese entonces, este tipo de refrigerante no se contaba con la tecnología adecuada para poder desarrollar y hacerlo más eficiente, ¿ok? Entonces, en el año 1834 fue cuando surgió la primera máquina o motores de vapor o de generación de vapor a través de Jacob Perkin, que hizo la primera patente de estas máquinas. Luego, para los años 50, se hace la primera patente para sistemas de refrigeración con altas presiones con CO2. Y para el año 1876 se logra trabajar con el amoníaco, Carl Linde, que de alguna manera es llamado como el papá de la refrigeración cervecera, ¿ok? Porque fue que implementó los sistemas de absorción por amoníaco y por lo general todas las fábricas o todas las industrias que trabajan con la parte de cerveza trabajan con estos sistemas de absorción a través del amoníaco, ¿sí? Por su gran eficiencia y gran capacidad de enfriamiento, ¿ok? Entonces, como estos refrigerantes no eran eficientes el manejo y el uso de estos refrigerantes, pues entonces la industria comenzó a desarrollar algunos refrigerantes, que fueron la familia de los CFC. ¿Y qué significa CFC? Clorofluorcarbono, ¿ok? Entonces, estos refrigerantes se fueron desarrollando. General Motors fue uno de los primeros que desarrolló estos refrigerantes en la refrigeración doméstica. Y luego, estos refrigerantes, desde la revolución industrial, durante muchos años, eran los refrigerantes ideales para todas las aplicaciones de refrigeración, ¿sí? Pero ya para el año 74, así como nos dijo la doctora Carmelina, dos investigadores, Roland y Molina, comienzan a hacer estudios sobre la incidencia en la capa de ozono y demuestran científicamente que sí hay una incidencia sobre ello y por eso es que surge más adelante el protocolo de Montreal. ¿Ok? ¿Y qué establece el protocolo de Montreal? ¿Ah? Ok, a regular esa producción de los CFC. ¿Por qué? Porque tienen un efecto directo sobre la capa de ozono. Luego de eso, se establece una reducción gradual de esos CFC en la producción para poder cumplir con este protocolo de Montreal. Más adelante, sí, surge el protocolo de Kioto.
Y el protocolo de Kioto viene la enmienda de Kigali, que hace referencia a otra familia de refrigerantes. ¿Sí? Hablamos de la familia de los HCFC, ajá, se cayó algo ahí, los CFC, luego vienen los HCFC, que ya vamos a explicar qué cambio hay allí, y luego viene la familia de los HFC, que son hidrofluorocarbono, ¿ok? Ya no hay molécula de cloro en los compuestos de los refrigerantes, ¿ok? Luego de eso, como se demuestra y se evidencia que estos refrigerantes tienen una incidencia ¿sobre qué? El medio ambiente. Ajá, sobre el medio ambiente, pero directamente ¿en qué? Al calentamiento global, ¿ok? Sí, recuerden que los que tienen incidencia sobre la capa de ozono son los que tienen la molécula de cloro. Entonces, en este caso ya no hay molécula de cloro, pero estos gases sí logran absorber energía. Y como absorben energía, quedan en la atmósfera y ellos se convierten como unos intercambiadores de calores. Sí, cuando entran los rayos ultravioleta B, que llegan a la Tierra, rebotan a la Tierra y cuando van a tratar de salir, ellos los absorben otra vez y no permite que ellos salgan. Entonces se convierte como una especie de un radiador o un intercambiador absorbiendo y hace que eso rebote varias veces y luego salga a la atmósfera nuevamente. ¿Okay? Entonces, debido a esto, entonces comienza una tendencia hacia las mezclas de los HFO y nuevamente los refrigerantes naturales. Pero esta vez con una tendencia distinta, porque ya sí tenemos la tecnología adecuada para manejar este tipo de refrigerante. ¿Ok? Entonces, ajá. Una duda con respecto a los tratados que se hicieron anteriormente. Algo que había mencionado la doctora es que el protocolo de Montreal fue de carácter obligatorio, mientras que los otros fueron recomendativos. Voluntarios. Bueno, voluntarios. Pues, o sea, el protocolo de Montreal fue impulsado por quién? ¿Fue impulsado por las Naciones Unidas y cómo lo volvieron obligatorio? ¿Y por qué eso no se aplicó, por ejemplo, para los otros? Bueno, sin embargo, obligatorio no es, porque al final es voluntario, pues, porque todos los países que de alguna manera firmaron este protocolo son países que signataron el protocolo para poder contrarrestar y aplicar las normas que allí se establecen. Pues. Al principio no todos los países estaban, de hecho Estados Unidos no había firmado el protocolo, yo creo que lo firmó hace poco, ¿verdad, doctora? A ver, el protocolo de Kioto no lo había firmado. Ok, entonces todos son voluntarios. Y la idea es que con las investigaciones que se hicieron, que ya se demostraron, entonces ya no hay como que la excusa de que no somos nosotros los que estamos produciendo esos refrigerantes y que se están liberando al ambiente y están ocasionando los daños que están ocasionando. Entonces ya de alguna manera, con el soporte de investigación, pues ya queda demostrado que sí hay una afectación en la capa de ozono y en el cambio climático. Entonces, los tipos de refrigerantes, todos los que son sintéticos, lo que son llamados las generaciones 1, 2 y 3, que son los CFC, HCFC y HFC, todos vienen derivados de los halogenados. Y estos son determinados como refrigerantes sintéticos. ¿Okay? Además, también hay unas mezclas de los HFC, que son las mezclas geotrópicas y azeotrópicas, que más adelante les voy a explicar qué diferencia tiene una con otra, que también vienen de esta generación. Y las generaciones más recientes, tenemos los inorgánicos y los orgánicos, que vienen derivados de los refrigerantes naturales, y los hidrocarburos y la mezcla de los HFO, que son sintéticos y refrigerantes naturales, que es para allá donde vamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no afectan la capa de ozono. ¿Okay? Entonces, para hacer un repaso aquí, entonces tenemos un alto potencial de calentamiento atmosférico y ese alto potencial de calentamiento atmosférico, además de las dos primeras generaciones, también tenemos la tercera generación. Todos afectan el calentamiento global, pero solamente las dos primeras familias son las que tienen incidencia sobre la capa de ozono. ¿Por qué? Porque tienen presente aquí, fíjense aquí, la molécula de cloro. ¿Ok? ¿Y cuál fue la diferencia entre la primera familia y la segunda familia? Que esta molécula de cloro era más fuerte y aquí, bueno, se fue retirando una molécula de cloro por una de flúor. ¿Sí? ¿Sí se ve? Y ya en los HFC, esa molécula de cloro ya no se ve presente. ¿Ok? Ahora,
A raíz de eso, entonces se presenta un calendario en la reducción de la producción de los HCFC, ¿sí? De acuerdo al protocolo de Montreal, y se establecen una línea base para determinar o para aplicar esa reducción de estos refrigerantes. Entonces, fíjense que para los países desarrollados, ya para el año 2008, comenzó esa reducción y que debe haber terminado ahorita en el 2020. Y para los países subdesarrollados comenzó aproximadamente en el 2014 y que debe culminar para el 2028. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una transformación en la tecnología de los sistemas productivos que tenga que ver con refrigeración. ¿Sí? Sí, porque ya este tipo de refrigerante no va a ser permisivo para que los podamos seguir aplicando en los sistemas de refrigeración. Entonces, luego de eso también teníamos la enmienda de Kigali, ¿sí? Que también establece un cronograma para la reducción de los HFC. Y en este caso, ¿por qué? ¿Por qué con los HFC también? ¿Qué incidencia tienen los HFC? Calentamiento. El calentamiento global. Ok. Y entonces esta línea base comienza del 2024 hasta el 2045, ¿ok? Hasta que tengamos una reducción prácticamente completa del uso y el manejo y producción de este tipo de refrigerantes. Entonces esto quiere decir que todos los refrigerantes que tenemos en la actualidad, que en la gran mayoría de los equipos trabajan con HCFC y HFC, pues tienen que migrar. De todas tienen que migrar. Entonces va a haber un cambio tecnológico y una reconversión industrial bastante importante en todo el sistema productivo a nivel mundial. Cuando menciona el congelamiento de la línea base, es como que si ellos producen 100 toneladas de HFC, no pueden producir más de 100 toneladas. No pueden producir más. Y una pregunta, profe, con respecto a esta reducción, ¿qué tan fácil es la transición de un equipo a otro refrigerante? Porque, por ejemplo, en Venezuela sabemos que es complicado hacer el cambio de equipo, por ejemplo, de compresores, porque, bueno, todos tienen potencias diferentes. Entonces, ¿qué tan complicado, por ejemplo, es para autos, aire acondicionados, hacer todo ese cambio? Y, bueno, ¿qué sería responsable? Bueno, es un cambio que se va a ir dando a medida que vaya pasando el tiempo con el cambio tecnológico de cada uno de los equipos, ¿ok? Cuando vayan cumpliendo en primera línea su vida útil, ¿ok? Entonces, el reemplazo ya tiene que ser por un equipo que ya cumpla con las normativas internacionales y nacionales. Y por otro lado, hay algunos sistemas que sí se puede hacer una reconversión industrial directa, que yo le puedo cambiar el refrigerante por uno nuevo, haciendo una metodología que podemos aplicar rigurosamente en función a qué tipo de refrigerante sea. ¿Okay? No, por ejemplo, fíjense, yo estuve trabajando en la biblioteca de aquí a la universidad en la recuperación del sistema de climatización del chile y hicimos un estudio para hacer la reconversión industrial del equipo, porque el equipo trabaja con R22 y el R22 es la familia de los HCFC. Entonces hicimos estudios para ver si en función a las mezclas de los HFC que tienen menor potencial de calentamiento atmosférico o el R290, que es un hidrocarburo, si pudiéramos utilizarlo en este equipo. Entonces, una de las pruebas que nos dio es que sí pudiéramos hacer la reconversión industrial, pero que era un sistema crítico porque ya tenía una vida útil de más de 25 años. Entonces, cuando tienes un sistema que ya tiene mucho tiempo, tiene longevidad, pues internamente puede tener algunos deterioros. Y por eso decidimos no hacer la reconversión industrial con el R290, sino tratar de recuperar el equipo y mantenerlo estanco. ¿Cuál es el problema realmente de estos refrigerantes? El sistema de refrigeración es un sistema estanco, que es un sistema cerrado. No debe haber transferencia de masa, ¿sí? Solamente transferencia de calor. Pero la transferencia de masa no debería ocurrir. Entonces nosotros deberíamos ser más específicos en el control de fuga y en las inspecciones de estos equipos para que no ocurra fuga. Porque ¿cuál es el problema de estos refrigerantes? Cuando se liberan al ambiente, ¿sí? Mientras tanto, ellos no tienen ningún tipo de incidencia ni ninguna consecuencia. Entonces, los equipos que son prioritarios en cada país, esa es una de las políticas que se está tomando. Por ejemplo, si por lo menos el sector salud, el sector de alimentación, equipos que no se pueden sustituir porque son equipos grandes y son bastante costosos, hay que hacer una inversión gigantesca para poder hacer esa reconversión industrial, se está tomando esas consideraciones, pero con el seguimiento y el monitoreo de ciertas variables y colocando algunos sensores para poder hacer un control de fuga más exhaustivo de estos equipos.
¿Por qué? Porque el problema es que el refrigerante emigre al medio ambiente, ¿ok? Chévere. Entonces, en función a eso, como vimos con la doctora Carmelina, fíjense que vimos la familia de los refrigerantes que están aquí. Este está en naranja porque de alguna manera su potencial de calentamiento atmosférico disminuye, ¿sí? Sin embargo, ya este potencial de calentamiento atmosférico es alto en comparación con los estándares internacionales que se quieren buscar, que quieren ser menores de 500. Entonces, ¿qué significa esto de que sea menor de 500, menor de 100 o mayor de 1000? Este potencial de calentamiento atmosférico lo que hace referencia a un kilo equivalente de dióxido de carbono. Eso quiere decir que un kilo de 134A contaminaría 1430 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, ¿ok? En comparación con uno de dióxido de carbono. Entonces la línea de comparación aquí es la de dióxido de carbono. Al igual que aquí, la línea base aquí son los CFC, que tienen el mayor potencial de agotamiento del ozono. Y a medida los demás van bajando con algún potencial de agotamiento del ozono, ¿ok? Entonces, lo otro que cambia aquí, que quería resaltar, era la vida media en años de estos refrigerantes para poder degradarse en el ambiente. Entonces, fíjense que toda esta línea de las 3 primeras generaciones, ¿sí? La vida media en la atmósfera son bastantes años, y de repente pueden pasar 1 o 2 generaciones, ¿sí? Que todas esas generaciones que utilizaron ese gas refrigerante en los años 30, en los años 40, nos van a afectar a nosotros, nos van a afectar a ustedes y quizás a la generación siguiente, ¿ok? Y al migrar a refrigerantes naturales, pues ya ese efecto no ocasiona tanto daño, ¿sí? Ahora, ¿dónde realmente utilizamos los refrigerantes? En todas las aplicaciones, como vemos, en el área residencial o doméstica, ¿sí? En el área comercial, en el área industrial, en el parque motor, en los vehículos, todo lo que es transporte. Y entonces, en todas las cadenas de los sistemas productivos, nosotros utilizamos la refrigeración o un ciclo de refrigeración, ¿sí? Incluso para sector administrativo, para sector servicio, en todos tenemos un sistema de refrigeración que está allí, y por eso la importancia de estudiar los refrigerantes, y sobre todo en el caso de ustedes que son ingenieros químicos, que yo siempre he dicho que los ingenieros químicos tienen una gran proyección en la industria. ¿Por qué? Porque como conocen todo el proceso, pueden alcanzar o pueden crecer o ir avanzando en los puestos jerárquicos de una compañía, que van a tomar decisiones importantes. Entonces, a medida que ustedes maduren toda esta información, pues pueden tomar decisiones importantes que pueden generar un cambio sustancial en el sistema productivo de cualquier empresa, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa clasificación del potencial de calentamiento atmosférico, fíjense que aquí vemos refrigerantes de la primera generación, de la tercera generación, fíjense cómo vamos bajando, ¿sí? De la tercera generación, y aquí comienzan a aparecer los refrigerantes naturales, ¿ok? Entonces, deberíamos ir apuntando a tener un potencial de calentamiento atmosférico por debajo de 100 para no afectar o mitigar ese efecto que tenemos en el ambiente. Pero parece que la solución directa, o digamos para mitigar el efecto de una manera más contundente, son los refrigerantes naturales. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela es un país que recibe tecnología foránea, ¿sí? Y es una tecnología que es influyente en función de donde venga. Entonces, por lo general, esa tecnología que nosotros recibimos o esa influencia en los refrigerantes puede venir de Estados Unidos, que promueve los refrigerantes sintéticos, ¿sí? Que están haciendo más mezcla de refrigerantes para bajar el potencial de calentamiento global, o de la Unión Europea, que están trabajando ya con los refrigerantes naturales. Entonces nosotros recibimos esas dos tendencias. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela ocurren muchas cosas importantes, interesantes, sobre todo para los ingenieros, porque nosotros trabajamos con los dos sistemas, ¿sí? Trabajamos con el sistema internacional y trabajamos con el sistema inglés. Es decir, que manejamos las variables anglosajonas y variamos las variables del sistema internacional, ¿sí? Nos llegan equipos con temperatura en Fahrenheit, y nos llegan otros equipos con temperatura en centígrados. Nos llegan equipos con temperatura en presiones en PSI y otros en kilopascales. Entonces, nosotros nos hemos vuelto muy versátil en la formación para poder manejar este tipo de equipos. Y esta tecnología va a ser igual. Va a ser igual. Entonces, probablemente vamos a tener que aprender a trabajar no solamente con los refrigerantes naturales, que de mi punto de vista es la visión y la dirección que deberíamos tener,
pero sino también que vamos a tener que trabajar con los refrigerantes sintéticos porque de alguna manera esa tecnología es la que nos va a llegar. ¿Ok? Entonces, ya para entrar en materia de la nomenclatura de los refrigerantes, entonces este tipo, los nombres comunes es de acuerdo a la norma RAE 34 que establece la nomenclatura de los refrigerantes. ¿Ok? Y tenemos los nombres comerciales, que va en función al nombre del fabricante. Además de eso, podemos clasificar, de acuerdo a la RAE 34, el nombre químico del refrigerante y de dónde sale ese R22, este R100, este R32, este R410, el R134A, sale de una nomenclatura internacional. Entonces, la R que significa refrigerante. El primer indicador significa la cantidad de carbono menos 1. En el caso del R22 tenemos solamente un carbono, ¿sí? Lo vemos acá, ¿ok? Entonces ese carbono 1 menos 1 nos da 0. Entonces sería R022 en este caso. Este 2 nos da los átomos de hidrógeno. En este caso tenemos un solo átomo de hidrógeno que lo vemos representado aquí. Entonces como tenemos 1 más 1 es 2. Y en el caso del flúor va representado por la cantidad de la molécula de flúor, en este caso son 2. Y por eso es que R22, ¿ok? Chévere. Luego clasificamos las mezclas de los refrigerantes, sobre todo de los HFC, en dos tipos de mezcla. Unos que son compuestos puros, ¿sí? Y otros o que se comportan como una sustancia pura y otros que son unas mezclas azeotrópicas. Entonces, las mezclas azeotrópicas son aquellas que se comportan como un gas puro. Eso quiere decir que los puntos de condensación o evaporación no varía la composición de ese refrigerante. Es decir, esa mezcla es homogénea y la mezcla de esos refrigerantes es decir, tienen puntos de ebullición a la misma temperatura. En cambio, en las mezclas azeotrópicas eso no ocurre. Ocurre una pequeña separación y entonces ocurre un fraccionamiento de esos refrigerantes. Eso quiere decir que si yo tengo un refrigerante en reposo, como este, puede ser que tenga mayor proporción de la mezcla contenida en gas que en líquido. Y por eso es que estas mezclas isotópicas se utilizan o se cargan en líquido. ¿Ok? Porque el líquido es la que se mantiene la mezcla real de estos refrigerantes. ¿Ok? El que mantiene la proporción. Fíjense que estas mezclas, como ven aquí, la mezcla la representamos con las letras en mayúsculas. Ya aprendimos a cómo designar esta numeración de los refrigerantes, pero hay unos que acompañan una letra. Las letras mayúsculas representan la mezcla de esos refrigerantes. Y realmente el orden, digamos, de si es A, B, C, en función de refrigerante, es por el impulso comercial que se le dio. ¿Cuál fue el primero que salió? Ah, bueno, fue el 407A. Y esta es la proporción de la mezcla de cada uno de los refrigerantes. Pero este mismo 407 tiene 1B porque estos porcentajes varían, ¿sí? Como se indica acá. Fíjense que el C, todo esto varía también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Del 100% de esa proporción de ese refrigerante, en función a la mezcla de cada uno de los componentes, esas proporciones varían. Y eso tiene un comportamiento o tiene un efecto calorífico distinto. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos la molécula del 134A, que la había colocado para que ustedes vieran aquí. Hacemos el ejemplo. Tenemos 2 carbonos menos 1, tenemos 1. Tenemos 2 hidrógenos más 1, sería el 3, y tenemos 4 flujos, que es el 4 que indica aquí. Pero en el caso del 134A, la letra es minúscula. ¿Y por qué es minúscula? Porque es un isómero. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea un isómero? Que este arreglo molecular que está aquí es distinto. Puede ser que tenga esta misma composición, pero entonces este hidrógeno ya no está aquí, sino ahora que está en esta posición del flujo y este flujo cambió de posición. Y es el mismo 134A, pero tiene un arreglo molecular distinto y en función al peso molecular que tiene el lado izquierdo con el derecho, entonces se clasifica en A, en B, en C y en D. ¿Ok? Entonces en este caso es por el arreglo molecular que se representa con letra minúscula. Y cuando es letra mayúscula ya sabemos que es una composición de varios refrigerantes porque es una mezcla. ¿Estamos claros ahí? Uh-huh.
Fíjate, lo que pasa es que con el tema venimos con las causas y las consecuencias sobre el cambio climático. Y uno de los refrigerantes que más usados son el 134A. Y ese 134A, si bien es una mezcla o es derivado de un compuesto puro, este, pues tiene que salir de circulación por la línea base de reducción de ese refrigerante. Entonces, las mezclas son impulsadas de alguna manera, fíjense que lo vemos aquí, ¿sí? ¿De dónde vienen las mezclas? De dos grandes potencias. Si recuerden que tenemos una potencia en las compañías fabricantes de refrigerantes. Y si yo tengo mi negocio y tú me dices que mi negocio es malo, bueno, yo voy a tratar de adaptarme para que mi negocio sea mejor. Y entonces no migro directamente a los naturales, sino que mantengo mi negocio, pero trato de reajustar ese efecto que tengo con el ambiente y continúo haciendo mezclas. ¿Sí? Y por eso aparecen estas mezclas acá. ¿Okay? Porque simulan o emulan, tratan de emular el comportamiento termodinámico de los refrigerantes que ya existían porque son sustitutos de uno. ¿Okay? De hecho, hubo un tiempo que los CFC y los HCFC salió una era que era la era ecológica, con la tercera generación de los HFC, porque decían que eran los refrigerantes ecológicos. De hecho, fue una campaña muy agresiva que se hizo en el parque automotor, sobre todo con los vehículos porque utilizaban R12 y se cambiaba a 134A. Es decir, cambiabas un refrigerante que estaba dañando a la capa de ozono por uno que era ecológico hasta que se descubrió y se evidenció que entonces generaba el efecto invernadero. ¿Okay? Ahora, ¿cómo reconocemos o cómo tenemos las características de los refrigerantes? Tenemos los nombres químicos en función a la norma RAE, que es R134A, R410, que ya vimos cómo se determina. Tenemos la fórmula química, que es en función a las moléculas que posee cada refrigerante. Y tenemos el nombre clínico, que ya es, y además tenemos dos indicadores más, que es el número de CAS, que es un número que proporciona internacionalmente, ¿sí? Que certifica que ese refrigerante tiene este número CAS. Pues si por ejemplo en esta caja ese número CAS yo lo quiero buscar para certificar que este refrigerante, simplemente yo coloco en la herramienta de Google, coloco el número de gas y si no me dice que es propano, como dice aquí, sino que es otra sustancia, es leche, entonces algo está pasando allí. ¿Okay? Igual con el número de Naciones Unidas, entonces ya tienen unos números que los identifican como una sustancia de manera específica. ¿Okay? Y entonces allí ya vamos identificando de dónde pueden provenir algunas falsificaciones y cómo reconocerlas. ¿Okay? Entonces también se clasifican en función a su seguridad e inflamabilidad. Y como ya vimos, las letras, en este caso A y B, corresponden a baja toxicidad y alta toxicidad a la letra B. ¿Okay? Entonces, ¿a quién pudiéramos corresponder aquí, por ejemplo, en B1, si hablamos de alta toxicidad? El amoníaco es tóxico, pero el 1 corresponde al grado de inflamabilidad, entonces él no es inflamable, entonces puede estarle el amoníaco ahí. A medida que vamos subiendo, ¿sí? Ligeramente inflamable, inflamable y altamente inflamable, ¿ok? ¿Sí? Ahora, de acuerdo al marco legal se regula en función al protocolo de Montreal, la enmienda de Kigali, como ya la doctora nos indicó esta mañana, y algunos decretos nacionales, la regulación y el control de la sustancia agotadora de ozono. ¿Okay? En este caso, en el artículo 18 de este decreto, habla del tipo de envase que debemos contener este tipo de refrigerante, que eso ya lo vamos a explicar en detalle más adelante. Se habla del permiso que deben tener las compañías o alguien jurídico que tenga para el manejo y uso de este refrigerante, si debe tener una permisología. ¿Por qué? Porque estas sustancias son catalogadas como sustancia peligrosa, es decir, que también tiene una incidencia en la ley penal y en la ley del ambiente. ¿Ok? Entonces, cualquier empresa o distribuidor o venta por menor que trabaje con este tipo de refrigerantes debería tener este permiso para poder manipular estos refrigerantes. ¿Okay? Y además este artículo establece que se debe aplicar las buenas prácticas de refrigeración para el manejo sobre todo de los HFC. ¿Okay? Eso está de acuerdo a la resolución 227 que habla sobre las normas de control, importación y manejo de hidrocarburos y esta resolución 036 del MINE que habla directamente del R22. Cuando habla directamente del R22, dice que el R22 no puede ser vendido a granel, por ejemplo.
no lo puedo vender a granel. Hay muchos técnicos que utilizan este tipo de bombona desechable para recargar. ¿Sí? Este tipo de bombona es desechable. Yo la uso una sola vez y ya debe tener una disposición final, porque ella no es recargable, es desechable. Ahorita vamos a hablar de la bombona desechable y recargable. Esta que está aquí sí es recargable. Entonces, si yo voy a un lugar, no me pueden recargar el refrigerante aquí. O no deben de vendérmelo a granel. Yo debo comprar el cilindro completo. ¿Ok? Y para poder manipular ese tipo de refrigerante, debo tener una licencia que en este caso el único que ofrece esa licencia en el país es Fondoin, de acuerdo a la línea que tiene con la PNUD y con la ONU, porque es el único que certifica en el manejo y uso de refrigerantes. ¿Ok? Entonces, para el caso de R22, debo tener un curso que se llama Buenas Prácticas de Refrigeración y en la cual debo certificarme. Ese curso de carácter obligatorio para poder manipular este tipo de refrigerante HFC como el R22. ¿Ok? Entonces, si tengo un técnico que está haciendo un servicio en una empresa o me está prestando el servicio en mi hogar y no tiene esta certificación, entonces no debería utilizar eso. Entonces yo como usuario final también debo conocer ese tipo de características porque debo exigir al que esté realizando esa labor que cumpla con la ley o que por lo menos esté en sintonía con lo que allí se especifica. ¿Sí? Ajá, entonces ¿qué tenemos? Tenemos los envases desechables no recargables, como le indiqué acá. Fíjense que los envases desechables no recargables tienen una válvula, que es esta que está aquí, que es una válvula que solamente permite el flujo en este sentido, hacia afuera. Cuando viene hacia adentro tiene una válvula aquí que no permite, o no debería permitirlo. Entonces, ¿qué se hace? Se trampea, ¿sí? Esta válvula para reutilizar el cilindro y utilizarlo como recargable. Pero eso si lo están haciendo, están incumpliendo la ley. Está permitido la bombona, sí, pero no que la reutilice. No, tú la compras en esta presentación y utilizas el gas allí que vaya a usar. Ok, pero ¿qué pasa? ¿O cuáles características tenemos aquí? Fíjense que este material es muy fino. Entonces, si yo cambio de refrigerante y le coloco otro refrigerante, ¿cómo se comportan los refrigerantes? En función a la temperatura. Sí, cada uno tiene una presión distinta en función a una temperatura. Yo puedo tener un refrigerante a temperatura ambiente y puedo tener una presión de un refrigerante a 50 psi, por ejemplo. Y puede ser que otro refrigerante a esa misma temperatura esté en 120 psi o más. Entonces eso quiere decir que este cilindro está fabricado para un refrigerante en específico. Entonces la idea es que no se utilice como un cilindro recargable, como son estos que están aquí. Fíjense que estos cilindros recargables tienen una base fija. Fíjense que esto, yo lo puse ahí, no ve, porque no tiene una base fija, sino está diseñado para eso. Por eso es que viene en esta caja y la idea es que uno no lo saque de la caja, para que él se mantenga firme y puedas utilizarlo. Otra de las características es que esta válvula que está aquí tiene una válvula de alivio, una válvula de seguridad, que es lo que está aquí. Esa válvula de seguridad son las que vienen en la bombona de gas también. Los cilindros de gas doméstico tienen esa válvula de seguridad. No sé si en algunos que le hayan cargado la bombona, a veces ella bota, ¿sí? O libera. ¿Por qué? Porque tiene una sobrepresión o porque aumentó la temperatura del cilindro, aumentó la presión y entonces libera porque está sobrecargado. Entonces, por lo general, estos cilindros deberían de tener una capacidad máxima de 80% de su capacidad. ¿Ok? Entonces, esa válvula de alivio es para eso. Además, tiene este capuchón arriba, aquí, reforzado para proteger la válvula y todos estos cilindros viene con una tara en función a la masa, al peso del cilindro vacío y en función a la masa que pueda recibir para almacenar el refrigerante allí. ¿Ok? Entonces, los cilindros recargables por lo general están viniendo o vienen así, ¿ves? De color amarillo, la parte del capuchón arriba y de color gris el cuerpo del cilindro. ¿Ok? Ahora, este cilindro es un cilindro reforzado. Además, llevo aquí, en este tapón debería llevar un sensor. Y ese sensor es un sensor de capacidad. Que cuando yo lo conecto a una máquina recuperadora, porque estoy recuperando el refrigerante, él debe desactivarme la máquina recuperadora porque ya llegó al 80% de su capacidad y no debo almacenar más refrigerante allí. ¿Okay? ¿Por qué no debo almacenar más refrigerante allí? Porque voy a aumentar mucho la presión. ¿Okay? Y puedo someter al cilindro a otras condiciones. Entonces estas son las características generales. Ya hablamos de algunas características de los refrigerantes, la nomenclatura, y fíjense que aquí podemos reconocer en la caja, ¿sí? el nombre del fabricante, ¿sí? El nombre comercial de ese refrigerante, el nombre fabricante, el nombre comercial
el código ARRAE, que fue el que ya nosotros hicimos la nomenclatura, el nombre químico, ¿sí?, del refrigerante, el número CAS, que es asignado, el número de Naciones Unidas, el rombo de seguridad que debe tener cada refrigerante en función fíjense, ve, aquí está el rombo en este caso, ¿sí? En este caso indicando que es inflamable porque es R600A, y el país de procedencia. Entonces, los cilindros de R22 ahora vienen con un código QR, que con el código QR yo puedo, con una herramienta del celular, simplemente escanear y él darme todo el detalle de la característica de ese refrigerante, ¿ok? Entonces, hay refrigerantes que están viniendo a la calle que vienen con la letra cambiada, pues por ejemplo, no son mezclas, pero vienen con la letra en mayúscula. Entonces uno dice, ay, esto puede ser un presunto refrigerante que esté falsificado, ¿ok? Y ya vamos a ver varias condiciones en función a esto, pero entonces tenemos todas estas características para nosotros saber si ese refrigerante de manera específica corresponde a lo que realmente está en la ley, ¿ok? Entonces, dentro de las falsificaciones podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, el nombre del refrigerante viene sin la R, como está aquí. ¿Sí? Aquí viene el nombre de la empresa. Aquí no se nota mucho, pero aquí dice Hanatron y debería ser Genetron, que es el nombre comercial de la empresa. En este caso, los cilindros desechables cumplen un proceso de fabricación. Y entonces ellos pasan por un proceso primero de pintado, por pintura electrostática, y luego se coloca la válvula. En este caso la válvula está pintada de verde. Y la válvula es la última que se coloca en ese proceso porque la válvula está pintada de verde. Eso quiere decir que pasó por alguna mano, ¿sí?, extraña allí. La etiqueta, este es un adhesivo. Ellos no vienen con adhesivo. Debe venir impresa el cilindro, debe venir impreso, y esa no debería corroer, no debería, ¿cómo se llama?, despegar ni que pierda la impresión de lo que allí se especifica, ¿ok? Así como está en esta, ¿ves? Que se corrió la impresión de eso. Entonces, eso puede ser de un presunto refrigerante dudoso. ¿Cuál? Este dice refrigerante R22, habla del nombre químico. La parte de refrigerante se cayó. Entonces pudiéramos identificarlo como eso, ¿ok? ¿Sí? Pudiéramos identificarlo como eso, ¿sí? Es que es correcto. Fíjense que aquí no aparece el nombre del refrigerante, aparece y aquí no sale el nombre del refrigerante donde debería aparecer. Entonces, toda esa característica de manera visual, nosotros pudiéramos presumir que ese refrigerante viene de una procedencia dudosa. ¿Ah? A veces, sí, entonces puede ser una oferta engañosa porque hay refrigerantes que sí, que son más baratos, pero entonces ese más barato te puede ocasionar un problema en el equipo. Sí, que un equipo que trabaja con un refrigerante tiene unas condiciones específicas y logra un punto óptimo de operación, que con ello lleva una eficiencia energética mayor, es decir, que va a tener un menor consumo para realizar un trabajo específico. Entonces eso quiere decir que entonces ahora vas a comenzar a aumentar el consumo energético de ese equipo porque estás colocando en un refrigerante que no es el que debes utilizar, y puede generar daños en el equipo, que no lo vas a ver a corto plazo porque los equipos de refrigeración por lo general son bastante flexibles a muchas cosas que suceden en la calle y a la manipulación incorrecta de muchos técnicos, y el equipo funciona. De repente un equipo que tenía que durar 10 años duró un año. Ah, ¿por qué? Bueno, algo pasó. ¿Entiendes? Pero no te das cuenta en el momento porque no ocurre de manera directa, a menos que sature mucho el sistema para que ocurra una falla de manera específica y directa, ¿ok? Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros probar este tipo de refrigerante y tener por lo menos una idea con la instrumentación que tienen los técnicos en la calle? Por ejemplo, aquí tenemos un juego de manómetro. Este juego de manómetro que está acá hace una relación de presión-temperatura, ¿ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan las tablas termodinámicas, presión-temperatura? Esa presión-temperatura, ¿bajo qué condiciones nosotros estudiamos esa tabla de presión-temperatura? Cuando está en saturación, es decir, que hay una mezcla de ese refrigerante en vapor y en líquido, ¿ok? Entonces hay una relación directa tanto de la presión como la temperatura. Y si nos vamos a los extremos, cuando es líquido, vamos subenfriando el líquido y esas condiciones cambian. Y si vamos al otro extremo, sobrecalentamiento, esas condiciones también cambian. Entonces hay una relación directa cuando el refrigerante está en una proporción de mezcla.
Y esto es lo que me simula esa tabla termodinámica de presión-temperatura de estos manómetros. Cuando yo leo aquí una presión, por ejemplo, ese cilindro está a 30 grados, la temperatura ambiente que tengamos acá. Si yo quiero saber si lo que tiene ese cilindro allá adentro corresponde, entonces yo coloco, mido la presión, y la presión a esta temperatura ambiente debería indicarme, de acuerdo a la tabla de presión-temperatura del R22, debería darme la presión que corresponde a esta temperatura. Si eso varía, entonces eso quiere decir que la composición de ese refrigerante es otra. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Pero ahí está ¿Sí? el líquido vapor. Sí. Claro, porque aquí está en reposo y ahí tiene un equilibrio que está a temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, cuando yo mido esa presión tiene una relación en la presión-temperatura. Y si esa presión que yo estoy midiendo aquí no corresponde a la que yo puedo leer en una presión de temperatura, de la relación de presión-temperatura, entonces ese gas puede estar en unos parámetros que no son los adecuados. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo puedo reconocer. Y hay otra manera que a través del analizador de gases, que es el que tenemos acá, sí, que entonces, ay, ya, ajá, tenme aquí, que se me movió todo cuando estaba agarrando la caja. Entonces, ¿qué hacemos con ese aparatico, el analizador de gases? Él toma una pequeña muestra del refrigerante y al tomar esa muestra del refrigerante, él hace un análisis, ¿ok? Y en función de ese análisis, él da un porcentaje de cada componente que tiene el refrigerante, ¿sí? Por porcentual. Entonces, él te va a decir, bueno, mira, tiene un porcentaje del 99% de R22. Entonces, tú dices, ah, bueno, mira, sí. Y 1% de no condensable, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos ese análisis específico, ya nosotros podemos identificar si ese refrigerante es realmente el refrigerante que cumple con las condiciones para un sistema de refrigeración. ¿Ok? Ahorita hemos estado haciendo algunos talleres a los cuerpos policiales. ¿Sí? Hemos participado en la preparación con la Guardia Nacional, con el CICPC, con ajá, la Guardería Ambiental y con la gente del MINE. Ajá. Los funcionarios del MINE. Entonces, ¿qué se está queriendo hacer con esta preparación con ellos? Porque ya la ley la van a aplicar. Y para que la puedan aplicar, de manera correcta, pues tienen que tener una preparación previa de cómo reconocer la falsificación de estos refrigerantes y cómo llegar a un análisis que pueda permitir darle las condiciones de las características de ese refrigerante si es un refrigerante que no está manipulado, ¿ok? O cumple con las condiciones y las características de un ciclo de refrigeración. Entonces, eso tiene dos vertientes, pues, ¿sí? Porque Carlos arruga la cara, pero no sé por qué arruga la cara ya, pero puede tener dos vertientes, pero la idea es que haga un cumplimiento de la ley, ¿ok? Entonces, si yo estoy cumpliendo con la ley, no tengo nada que temer. Es una de las regulaciones que vimos allí, que fue la resolución 036, sobre todo para el R22, que debo tener mi certificado de buenas prácticas. Sí voy a trabajar con ese refrigerante. Y probablemente también va a salir un certificado o se va a tener que hacer el buenas prácticas de refrigeración cuando salga la resolución para los HFC, porque fíjense que ya hay una línea de reducción, hay un calendario de reducción de los HFC, que todavía no ha salido una resolución nacional, pero ya eso viene. Probablemente para el año que viene va a salir esa resolución que también va a exigir de forma obligatoria que necesita hacer la certificación nacional de BPR. ¿Okay? Estábamos en otro curso y nos mencionaban que, por ejemplo, en Venezuela hay como un ente regulador o no hay una regulación con respecto a los refrigerantes hidrocarburos. Es verdad, por ejemplo, si una empresa quiere hacer su sistema de refrigeración a base de gases de hidrocarburos, no necesita cumplir con ninguna normativa. Sí, están las normativas COENIN, que muy bien nombró la doctora Carmelina esta mañana. Sí, están todas las normativas COENIN, que si bien son voluntarias, pero son las que rigen de alguna manera la metodología y el procedimiento adecuado para trabajar con los hidrocarburos. Están las normas ATE, que son antiexplosivos, para trabajar con refrigerantes antiexplosivos, que debe tener unas consideraciones con todos los equipos eléctricos que generan alguna chispa dentro del sistema, ¿sí? Y que puede ocurrir en una inflamabilidad si ocurre una fuga en el equipo. Pues. Sí, porque cuando trabajas con un refrigerante que viene de la base de los hidrocarburos, es inflamable. ¿Y qué debe ocurrir allí para que ocurra una flama? Ajá, pero de que tiene que haber varios componentes. Ajá, el triángulo del fuego. Sí, tiene que haber una cantidad de oxígeno, una cantidad de combustible
y además tiene que generarse una chispa o una autoignición, porque lo está sometiendo a una presión muy fuerte que pueda llegar al punto de ignición. Pero todo eso debe cumplir una norma, que es la norma HAT. Y además de eso, los refrigerantes que se utilizan para los ciclos de refrigeración por compresión deben tener también unas especificaciones que tienen que tener un grado de pureza. El grado de pureza tal para que permita tenga las características adecuadas para trabajar en un sistema de refrigeración. No puede ser cualquier refrigerante, pero yo no puedo utilizar el refrigerante doméstico para, para colocarlo en un sistema de refrigeración. Y esas normas están ratificadas dentro de la ley, de manera que si tú no tienes cierta licencia no puedes usarlas, pues como por ahora son recomendativas. Sí, son recomendativas por ahora. La idea es que tengas que tener esa formación específica y Covenin ya lo establece. Sí, Covenin lo establece. Entonces, como ya se está regulando sobre los HFC por la resolución 036, se va a regular sobre los HFC por las mezclas de los gases de efecto invernadero. También las normas Covenin van a entrar en importancia en todo el marco jurídico para exigir a la legislación nacional y a todo aquel que trabaje con este tipo de refrigerantes que debe cumplir con esa legislación. Aplicaría con los HFC. Ujú, correcto. Por ahora la ley. Sí está la norma Covenin, pero de alguna manera no hay algo que todavía te llegue y te toque en la puerta de tu casa, mira. Las normas jóvenes no han sido ratificadas dentro de la ley. Sí están, porque tiene una discusión nacional y reconocida por muchos, pero es voluntaria, pues. Doctora Carmelina, las normas Covenin, ¿qué alcance tienen con la parte de obligatoriedad a nivel nacional? Pero como por ejemplo la resolución esta 036 dice que los técnicos tienen que estar tienen que tener un poco de práctica y creo que la revisión Periódica. periódica de los sistemas que está en la norma de Cuba es obligatoria. Entonces, al referir una norma contiene en una regulación obligatoria, prácticamente la son obligatoria porque tienen que estar conociendo qué es lo que dice la norma contiene, aunque normalmente las normas contienen que van a ser obligatorias se convierten en reglamentos técnicos, pero esas no están convertidas en reglamentos técnicos, sin embargo, está citada en esa resolución, por lo tanto, esas tienen una parte. Fíjense, si está citada en la resolución, que sí es obligatoria, como la resolución 036, y la que viene por los HFC, entonces la convierten de carácter obligatorio también. ¿Okay? Pero ya está normada en función a la norma Covenin. Pero nada más para los HFC, por ahora. No, la norma Covenin te habla de los hidrocarburos. Uh-huh. No hay un ente que te dé un certificado técnico para el uso de refrigerantes hidrocarburos. Pero no existe un ente en Venezuela que te dé una certificación de hidrocarburos. Bueno, realmente mi pregunta es como, ¿puedo trabajar igualmente y como no está eso no me van a penalizar? ¿O igual no lo podría trabajar? O sea, ¿sí se puede trabajar con los No, sí lo podemos trabajar, incluso en las certificaciones que estamos realizando nosotros como instructores a nivel nacional, en las buenas prácticas de refrigeración, todos los refrigerantes que son de la familia de los HCFC y HFC, nosotros hemos hecho reconversiones industriales. Por ejemplo, a los sistemas domésticos que trabajan con 134A, nosotros hemos hecho una reconversión industrial directa del refrigerante. Cambiar ese refrigerante 134A por una mezcla de hidrocarburo, que es la 436B. Entonces esa mezcla nosotros la estamos construyendo en las prácticas que realizamos y en función a eso ya de alguna manera damos la introducción allí al manejo adecuado de los hidrocarburos. Si bien no una certificación como tal de los hidrocarburos, pero ya se está introduciendo de alguna manera el cómo es el manejo y uso de los hidrocarburos, pero si hay normas internacionales. No conozco si a nivel nacional hay un organismo que certifique en función a eso. La respuesta a nivel doméstico, el hidrocarburo, en refrigeración, no está controlado. No está controlado porque en realidad no representa ningún riesgo. Y mucho más riesgo representaría una cocina de gas. Sin embargo, ninguno tiene un permiso para comprar. Porque bueno, el sistema
siempre pueden haber accidentes, pero no, nadie necesita permiso. Todo el sistema está controlado, en el caso de los hidrocarburos, está controlado. Ese que gas era que llevaba el control de los tuberías, de la fuga, todo. En el caso de estos no, porque esto primero que no está trabajando por tuberías. Las cantidades que se manejan en cada una de las operación son relativamente pequeñas y ahí no hay combustión. Entonces, digamos que seríamos trabajar con, pero la norma común te dice cómo detectar la fuga, el plan de manejo normal, todo eso que sí, no representa mucho. Claro, Pero definitivamente en el sector doméstico y comercial pequeño no hay ningún control, ninguna. fíjate que la norma Covenin establece una metodología técnica para poder utilizar este tipo de refrigerantes de hidrocarburos, pues. E incluso establece unos límites, sí, unos límites prácticos del límite inferior de inflamabilidad para tú puedas poder calcularlo en función al espacio, los metros cúbicos, y puedas determinar si puede representar un peligro o no en función al espacio donde lo estés trabajando, ¿ok? Eso sí se está haciendo, incluso lo estamos haciendo en los cursos de buenas prácticas de refrigeración, tanto en el área de refrigeración como en el área automotriz también. Ahora, ya tomando algunas conclusiones finales, evaluaciones finales, ¿qué deberíamos hacer para superar de alguna manera estos desafíos que nos presentan las causas y las consecuencias de estos refrigerantes, sobre todo en las primeras familias? Sensibilizar, hacer programas de sensibilización, dar un entrenamiento continuo al personal que trabaja con este sector, incluso al usuario final también, para que conozca cuáles son los riesgos y exija a los prestadores de servicios que trabajen de la manera correcta, ¿sí? Y de esta manera poder orientar a todo el sector. Las tendencias desde lo que vimos hoy acá y desde mi punto de vista, es que todos los refrigerantes vayan hacia un potencial de calentamiento atmosférico bajo, ¿sí? Y desde mi punto de vista particular es hacia los refrigerantes naturales, ¿ok? ¿Por qué? Porque son los que tienen menos incidencia en el ambiente. Entonces, significa que entonces todo esto va a generar un cambio en la transición o transición de los refrigerantes. Ahora, ¿es o no es suficiente para contrarrestar el efecto ambiental? ¿Sí? El tiempo es sabio y el tiempo en función a eso nos dirá si eso es así, ¿ok? Se debe acatar las regulaciones, las normas y los estándares internacionales y nacionales con la idea de poder prepararse para poder apuntar hacia una toma de decisiones más concreta en función al cambio industrial. Se requiere que la industria del sistema productivo se transforme, ¿sí? Como bien tú comentabas, existe la capacidad para poder hacer esa transformación tecnológica e industrial de todo el sector productivo. ¿Sí? Es algo que lleva tiempo, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, y por eso existe un calendario de reducción progresiva de estos refrigerantes para que cada país pues vaya colocando, se coloque en la norma bajo ese calendario, ¿ok? Y pueda cumplir con esos parámetros, ¿ok? Es indispensable que los técnicos y profesionales del sector se capaciten de forma especializada. ¿Por qué de forma especializada? Hablamos que estamos volviendo a los refrigerantes naturales. Dijimos que los refrigerantes naturales, el amoníaco era tóxico. Entonces necesito prepararme para trabajar con ese amoníaco en función a que es nocivo para la salud. Hablamos del dióxido de carbono, que se maneja a alta presión, entonces es peligroso la manipulación de este refrigerante porque trabaja a altas presiones, entonces necesita un conocimiento especializado. Hablamos de los hidrocarburos, y entonces con los hidrocarburos, entonces ahora es inflamable, entonces también necesitamos una preparación especializada. Y también estamos hablando de las mezclas de los HFC con bajo potencial de calentamiento global. Pero esas mezclas, cuando trabajamos con mezclas, las mezclas, si son mezclas isotrópicas, puede ser que varíe ese punto de vaporización de ese refrigerante. Entonces, cuando estamos en el condensador o estamos en el evaporador, puede ocurrir lo que se llama un deslizamiento, ¿ok? Y ese deslizamiento es que esos puntos de condensación o de evaporación de ese refrigerante no son iguales. Entonces puede ser que en un momento tenga
como vimos ahí, tenga un 407A en una parte y después tenga un 407C porque la variación de la mezcla en el equipo, una parte puntual, cambió. Y eso puede afectar el comportamiento termodinámico del equipo, ¿ok? Entonces, esas mezclas de refrigerantes tienen que ser bastante estables en los cambios de temperatura que tenga el sistema para que no ocurra ese deslizamiento y poder trabajarlo como un refrigerante que se comporte como una sustancia pura. ¿Okay? ¿Cuáles son las líneas de acción que está tomando Fondoin en este momento? Son 3 líneas importantes o principales, que es en las actividades de asistencia técnica, de sensibilización, formación y capacitación ambiental y de inclusión de género, incluso en la mujer, que eso ya se está desarrollando. Una de las cosas que estamos trabajando ahorita es la sensibilización, que es lo que estamos haciendo hoy, sensibilizarlo a ustedes, darles las herramientas adecuadas para que conozcan el problema y también conozcan las soluciones en función a lo que se puede hacer en la toma de decisiones. Se está incluyendo a la mujer en el sector porque es un sector que no hay una presencia de mujeres allí. Pues sí, las mujeres han sido como apartadas de este sector y entonces se le está dando esa ampliación y ya ahorita estamos dando esos cursos de refrigeración. Ya dimos una primera corte de curso de refrigeración básico para mujeres en la Escuela Técnica Industrial de San Martín. Si ustedes conocen alguna, le dice que me escriba para poder incorporar. Ese programa hasta ahorita es gratuito y se le da esa formación a la mujer y ya comenzamos con una segunda corte de ese mismo curso y con un nivel 2 para prepararla en el área de refrigeración. ¿Okay? Además, tenemos un programa de desarrollo productivo, innovación y reconversión industrial, comercial y residencial que va directamente al aparato productivo, ¿sí? En función a programas de reconversiones industriales, programas de cero fuga, de monitoreo, de eficiencia energética, de mitigar la huella de carbono. Y además, Fondoin establece algunos proyectos que de la sostenibilidad ambiental con instituciones públicas y privadas y comunidades organizadas, ¿ok? Sí, que se impulsan proyectos a través de Fondoin que va hacia la ONUDI y de allí se pueden impulsar proyectos para ese objetivo final como visión país, ¿ok? Además de eso, ¿cuáles logros ha tenido Fondoin hasta este momento? Se logró abrir una escuela ecoindustrial en Yare. En Yare está la fábrica más grande de Latinoamérica de electrodomésticos que lamentablemente no está operativa. ¿Sí? Allí se fabrican congeladores, se fabrican neveras, se fabrican aire acondicionado de ventana y split a nivel residencial. Y allá, bueno, se aperturó por lo menos una escuela en función a la formación industrial para este tipo de sensibilización y capacitación. Se involucró a las escuelas técnicas, a los chicos que están en formación de las escuelas técnicas en unas olimpiadas intercolegiales con la intención de darle las herramientas adecuadas para poder trabajar con este tipo de refrigerante, para poder concientizarlo y poder prepararlo a todos los cambios que vienen a futuro, porque son ustedes la nueva generación los que van a impulsar todos esos cambios. Se hizo una apertura de centro de acopio de refrigerantes, que es para recoger estos refrigerantes y tener un centro de acopio donde llevarlos, ¿ok? Y además de eso, se aperturó el Centro de Regeneración Nacional, que es donde se van a regenerar ese tipo de refrigerantes, ¿ok? Entonces, recupero estos refrigerantes, no los libero al ambiente, pero puedo tratar de hacer un proceso que los regenere para hacer otra vez su reuso y no tener que utilizar refrigerantes nuevos, ¿ok? Sino tratar de volver a las condiciones vírgenes para sus condiciones en el área de refrigeración. Fondoin también ha hecho donaciones a diferentes sedes de las escuelas técnicas industriales para darle esa formación, las herramientas adecuadas a todos estos muchachos que se están formando como técnico medio de manera especializada. Como ya les comenté, se le hizo una capacitación a diferentes funcionarios, ¿sí? De los diferentes cuerpos del Estado. Se han realizado visitas de consultores internacionales para monitorear ese avance y crecimiento como desarrollo país en todas las directrices, sobre todo por el protocolo de Montreal y sobre el protocolo de Kioto. Se han hecho capacitaciones a nivel nacional en buenas prácticas de refrigeración y buenas prácticas de aire acondicionado automotriz, ¿sí? Para certificar a los técnicos para que puedan trabajar en esta área y cumplan con la ley. Se hizo el primer curso de mujeres, como ya les comenté, ahorita estamos los días viernes y los sábados desarrollando estos cursos en la Escuela Técnica Industrial de San Martín. Se firmó un convenio con la universidad
y de alguna manera esa es la apertura que estamos haciendo acá. Con la universidad queremos proyectar alguna formación especializada en todos estos refrigerantes naturales, en amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarburos, y además queremos poder darle la oportunidad a todos estos técnicos de que puedan formalizar su educación con un diplomado, ¿sí? Que pueda ser reconocido esos conocimientos por medio de la universidad. Además se hizo un convenio también con la Universidad Politécnica del Valle del Tuy, territorial del Valle del Tuy, con la intención de dar una acreditación de saberes de estos técnicos, deben pasar por un proceso académico que los acredite en función a su experiencia, a que puedan tener una carrera universitaria como técnico superior o como ingeniero, en función a los años de servicio que tengan. Se realizó un seminario en función a la eficiencia energética y refrigeración sostenible, ¿sí? Y esto se hizo este programa de manera continuada para todos los años, dando esos seminarios. Los programas de sensibilización para niños, ya de una manera temprana en los colegios, poder que ellos puedan identificar todas estas causas y consecuencias en el ambiente. Uh-huh. Enmarcó a la sensibilización Y bueno, hay muchas cosas más, pero quise sintetizar aquí todo lo que se ha realizado. Y este es un sistema de recomendación industrial tecnológica que se llama el CIRI, que allí de alguna manera se representa el mapa geográfico de toda la nación con todos los actores que están incorporados en el sector de refrigeración. ¿Con qué intención? De ir llenando ese espacio y lo nutriendo con información para tener un control más específico de todas aquellas sustancias que se están usando, llevar el control de lo que se usó, no se está liberando el medio ambiente, y poder tener un registro y poder realizar los cambios que meriten en función al tiempo, pero ya con un sistema ya de alguna manera automatizado, ¿okay? Que pueda ser una referencia a nivel nacional y pueda tomar decisiones el Fondoin como un ente que pueda actuar en función a esta materia, ¿okay? Y bueno, con esto los invito a que, bueno, a que todos nos conservemos el ambiente donde vivimos y protejamos la capa de ozono y el clima, ya que es una tarea muy importante. ¿Okay? Porque aquí donde vivimos y aquí donde vamos a estar. Recuerden que el mundo ha existido muchos años y es probable que siga existiendo, pero es probable que la especie humana es la que esté corriendo peligro. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, quedó algo por allí, aunque estuvimos resolviendo varias preguntas en... La única debilidad que siento en Venezuela es el marco legal, que está muy atrasado. Uh-huh. Pero bueno, se han dado pasos importantes en eso. Fíjense que Venezuela, en la región de Latinoamérica, es uno de los países que más avanzado está. De hecho, se dice que los cursos de buena práctica refrigeración